Bueno, vamos a iniciar ahora con el tema práctico. ¿Cómo nosotros vamos a definir un grafo? Recuerden ustedes que cuando trabajamos árboles, antes de definir como una clase llamada árbol, construimos el nodo, ¿cierto? La clase de nodo. Y después, sí, trabajamos con la clase árbol. ¿Por qué? Porque el árbol necesitaba del nodo. Entonces acá vamos a utilizar, digamos, que una lógica muy similar, donde debemos primero definir una clase vértice que va a contener la información del vértice, es decir, lo que hablamos ahora en la parte teórica. Ya sabemos que pues, se define un constructor y que el constructor es el init, esto ya ustedes lo saben muy bien, que recibe el self. ¿Y qué vamos a recibir del vértice? Del vértice nosotros podemos recibir, digamos que la etiqueta que lo va a identificar, un código identificador. Y luego podemos hacer la lógica como de que, bueno, yo defino un vértice con un identificador y luego le agrego las conexiones. O le puedo ir agregando pues algunas conexiones específicas. Entonces le voy a decir al self, que es el propio vértice, ¿cierto? Le voy a decir etiqueta va a ser igual a la etiqueta que me está llegando, que me está llegando por parámetro. Y además le puedo hablar de self.enlaces, puede ser, ¿sí? Enlaces, que puede ser, ya lo habíamos hablado ahora, como un diccionario. Es decir, ya tenemos acá la estructura de diccionario. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hablado de diccionarios durante el tema de árboles? Sí, Por profe. allá, por allá pues hablamos, ahora les quiero involucrar nuevamente diccionarios y esto tenerlo en cuenta que va a ser como el comodín al final, el taller parcial de diccionarios, donde se va a hacer pues un proceso con diccionarios, pero los diccionarios siguen siendo los mismos, ¿sí? Muy bien. Eh, algunos métodos básicos para el vértice. Pues, ¿qué se imaginan ustedes con respecto a lo que trabajamos en la clase nodo en el árbol, por ejemplo? Allí teníamos, no sé, obtener etiqueta para saber cuál es la etiqueta de un vértice, ya sea para mostrarlo o algo así, pues siempre vamos a recibir el self y vamos a retornar acá self.etiqueta. ¿Sí? Por ejemplo, eso lo podemos tener allí. También, pues, un vértice podrá tener un valor asociado. Es decir, voy a definir, poner valor, ¿sí? Y acá yo puedo definir self.valor, que sea igual a none, ¿sí? El valor de un vértice, ¿sí? Y acá simplemente vamos a definir el poner valor, será entonces self, me falta recibir el self.valor será igual a un valor que me llegue por parámetro. ¿Sí? Ahí está. Profe, ¿ese valor es el mismo que el peso o son dos atributos diferentes? No, porque estamos hablando del vértice. Vértice es como el nodo. Aún no definimos como las aristas. O sea, ¿Sí? el vértice va asociado entonces a las aristas más. El vértice es este. A o B o C. Las aristas son estas conexiones y esas conexiones son las que pueden tener un peso asociado.
Los vértices lo que Ah, tienen listo, son profe. una etiqueta y un valor. Como les decía, no sé, la ciudad B tiene 5 habitantes, pero además está a 1800 metros sobre el nivel del mar. Y además tiene una temperatura promedio de 18 grados. Entonces el valor será un objeto que me contenga esta información, el valor de ese vértice. Ya luego vamos a mirar, es el peso de una arista. ¿Me comprende ahí? Sí, profe, el peso va Sí. más asociado a la arista. Exactamente. Vale, Profe, una entonces, pregunta. sí, Ahí en el tema de la construcción del árbol, se puede tener que un vértice tiene dos conexiones a un mismo vértice, pero con diferente peso, o eso afecta, digamos, en podría el tema de ser, la matriz. no, podría ser. Digamos que con la matriz ya no podemos hacer eso, ya no podríamos hacer esto. O sea, no le podemos definir que C tiene AD con un valor y CAD con otro. No, mientras que con lista de adyacencias sí lo vamos a poder hacer. Es decir, yo puedo definir acá que yo tengo otra conexión Mm. acá A con un peso y A con otro peso diferente. Ah, listo, profe, Vale, gracias. listo, sí. Y muchas gracias a usted por la pregunta. ¿Por qué? Porque sabemos que entre una ciudad y otra, por ejemplo, podemos tener dos vías, dos rutas, donde en tiempo esta me demoro 2 horas, pero en esta me demoro 4 horas. Pero si, o sea, y entonces la mejor ruta será esta de acá, siempre y cuando el análisis lo hagamos por tiempo, donde me demoro menos. Pero puede ser que yo por acá me gaste el doble de dinero de lo que me gasto por acá. Entonces, si estamos evaluando por dinero, pues la mejor ruta ya va a ser esta de acá. ¿Sí? Son como consideraciones que se deben tener en cuenta en el momento de desarrollar alguna solución que presentemos por ahí. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Bastante interesante y nos sirve acá para definir varias cosillas. Muy bien. A ver, listo. Entonces teníamos acá el valor. Algo importante para un vértice es definirle, definirle una conexión, ¿cierto? Una conexión. Entonces yo cómo voy a como asignar enlace. Ya definimos acá enlaces, entonces, o asignar, no, agregar. Agregar enlace. Yo le voy a agregar un enlace a este vértice. Bien, entonces, ¿qué voy a recibir? El self. Y puede ser que reciba entonces, ya debe existir el vértice destino, es decir, el destino, llamémoslo destino. Y también le voy a llamar, bueno, entonces ahí voy a crear la arista. Y acá podemos definir el peso que va a tener esa conexión entre, o ese enlace entre el vértice que yo estoy construyendo acá y un destino. Es decir, yo le puedo decir, mire, self.enlaces, lo llamamos acá, ¿cierto? Le puedo agregar, esto lo hacemos así para los diccionarios, le agrego en su enlace con el destino y asigno un peso específico. Es decir, estoy definiendo acá, voy a hacer un comentario. Si yo tengo, si self es self es A. Acá como un ejemplito. O acá y hagamos la A. Digamos que mm, self es A. Destino es B. Eso quiere, eh, eso quiere decir que yo a le estoy diciendo que le voy a agregar un enlace. Entonces estoy diciendo que A va a quedar con una arista hacia B, pero que el peso de esa arista va a estar definido por
el peso que me llegue, no sé, pudo haber llegado a un 5. Pudo haber llegado a un 5, entonces yo sé que para ir de A a B voy a tener un peso de 5, un costo de 5. Pero puede ser, con la pregunta que hizo el compañero ahora, definirles yo después de ese mismo A a B, pero con un peso diferente, ya que sea un 7. Y en algún proceso yo verifico cuántas posibilidades tengo yo de ir de A hasta B. Y eso lo puedo allí agregar, ¿cierto? Eso, pues, digamos que sí, lo podemos definir como un A1 y A2, si es que lo vamos a ver así, porque en diccionarios estoy casi seguro que no me permite llaves diferentes, sino que me va a sobreescribir si tengo una, acá por ejemplo el destino, si le digo B y luego vengo y le digo B, lo que va a hacer es actualizarme el peso del primero que definí, entonces puedo definir B1, B2 como destinos, ¿sí? Am, a ver. Mm, a ver. O podemos tener también como otra opción, sería, bueno, no sé, me quedé acá pensando, ¿cómo para no definir, por ejemplo, B1 o B2, definir el destino y el destino tener como tal no un número, sino una lista de números? Es decir, yo puedo ir por puedo tener como una estructura de la siguiente manera. Puedo tener entonces por ejemplo, eh, estoy en el vértice A, ¿cierto? Y los enlaces están definidos a B. Llego con una lista de números, con un 5 y con un 7. Esos serían los dos caminos, por ejemplo. Luego le digo que a C solamente llego con 3, por ejemplo. No sé si me hago entender ahí o si nos estamos complicando un poco, sino que me gustó esa pregunta que hizo el compañero de, bueno, varios caminos entre los mismos dos vértices. Estoy acá planteando esta solución como para que nos sirva para esos casos. No sé si me han comprendido o tienen dudas ahí. Profe, o sea, ¿esos números son los pesos o sería el nombre de la lista? Serían los pesos. Yo estoy diciendo, partiendo de A, puedo llegar a B por un peso de 5 o por un peso de 7, por ejemplo acá. Tengo un vértice A, tengo un vértice B, un vértice B por acá, y tengo dos opciones de llegar. Por acá, directamente, por ejemplo, o puedo llegarle por acá. O sea, dando una ronda por acá. Sí, algo por ahí así. Listo, entonces yo digo que por esta me demoro 5 minutos y por acá me demoro 7 minutos. Y entonces la manera de representarlo es que de A hasta B, fíjense que acá hay un diccionario de enlaces, entonces dice que la llave, que sería la etiqueta del destino, allá puedo llegar o con 5 o con 7. Mientras que a Profe, C, ¿sí? o sea, ese diccionario sería, el diccionario que iría dentro del constructor. Eh, es Pues sería lo de el esta enlaces. definición. Ajá. Claro, Ah, listo. yo lo defino vacío, pero luego tengo un método que se llama agregar enlace. Claro, se llaman enlaces, luego voy a agregar un enlace y entonces a esos enlaces que estoy definiendo acá como vacío, le defino que en el destino, por ejemplo B, va a tener un peso asociado. Pero entonces ya diría, mire, le puedo decir a self.enlaces
en el destino específico punto append y le agrego el peso. ¿Sí? Como por decir algo ahí. Es decir, yo puedo tener por acá, no sé, un ejemplo acá básico. Un D es un diccionario. Y luego le digo a ese D, pues con una llave B, que va a ser igual a 1. ¿Sí? Y luego le digo a ese D, en la posición B, que va a ser igual a D en la posición B, punto append, porque es una lista, 4. Listo. Y ahora quiero imprimir esto. Digo acá, print esta vaina. A ver, no, 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 no. Me está imprimiendo, no. Mm, mm, pues yo hago un print de este, y si me imprime la lista. Yo acá le digo actual, va a ser igual a este, y le voy a decir, simplemente le digo actual.append 4. A ver si este no me lo puede tomar acá. Simplemente le digo actual. Ahora sí. Bueno, eso algún proceso ahí de Python que no sé, de asignación, que no me lo permitía. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente definir acá. Bueno, ¿cómo lo hago? Le digo enlaces, va a ser igual o actuales, va a ser igual a self.enlaces en la posición destino. Muy bien. Y luego le digo actuales, actuales.append para que me agregue un nuevo valor y sería este peso. Y ya está. Es decir, me llega un destino y un peso para ese destino. Actuales va a ser lo que tengo actualmente en el peso, ¿cierto? Y a ese actuales le voy a agregar el peso que me llega. Y simplemente a ese destino le agrego pues los pesos que tenga ahí. Eso sería como el resumen de esta parte de acá. Ahora les dejo esto acá. También esto se los comparto al GitHub para que les quede ahí el ejemplo. Muy bien, porque nos estamos demorando mucho, mucho acá. Pues sería esto. Sería esto simplemente. Ahora, voy a insertar una fila, una celda de baja. Ahora, tenemos ya la clase vértice. Tenemos ya la clase vértice. Ahora vamos a definir la clase grafo. ¿Nuestro grafo qué va a tener? Pues vamos a definir nuevamente el init, que será el constructor. Y este va a recibir el self. Y no más. Y podremos tener entonces self. Y vamos a tener cada grafo. Recuerden ustedes que el árbol tenía como una lista de nodos. Pues acá el grafo va a tener una lista de vértices. Entonces podemos llamarlo self.vértices, que va a ser igual. Puede ser un diccionario. Lenguaje. O un diccionario, o puede ser una lista,
o lo que deseemos, ¿cierto? Eso ya lo podemos nosotros trabajar como queramos, aunque pues como listas ya los hemos trabajado mucho. Profe, Dígame. qué pena, no, es que ando un poquitico perdido en ese de agregar enlaces, me perdí ahí, o sea que usted crea un diccionario y a eso le agrega una lista, ¿cierto? Ok. Sí, la estructura que estoy montando es esta que se ve. A ver. Tengo un diccionario, correcto. Sí, profe. Tengo un diccionario. Tengo un diccionario. Un diccionario que me va a servir para definir los enlaces de A, por ejemplo, ¿cierto? Siguiendo esto. Bueno, habíamos dicho acá que A se conectaba con C, por ejemplo, y decíamos que A, vamos a 3. Muy bien, entonces vamos a definir como este pequeño grafo. Entonces, ¿cuáles son los enlaces de A? Tengo un diccionario que me define los enlaces de A. Entonces, desde A yo puedo ir a B o puedo ir a C. Entonces, yo digo que a B puedo ir con esto. Y a C puedo ir con esto de acá. A B, ¿cómo puedo ir? Desde A puedo ir o con 5 o con 7. ¿Listo? Entonces acá le digo 5 o 7. Perdón, 5 o 7. Puedo tener esos dos caminos para llegar a B. O a C puedo llegar con 3. No sé, Marlon, si ahí ya le quede más claro. Sí, profe, ya, pues, Sí. sí entiendo esa estructura, pero entonces ahí cómo hace para agregarle los pesos a esa lista y con el diccionario. Listo, entonces fíjense en esto. Supongamos que llega, no sé, voy a armar uno nuevo por acá y le voy a decir voy a poner D. Este es el proceso. D. Y a D voy a llegar o por este lado o por este lado de acá. ¿Sí? Esto entonces por acá me vale 6 y este por acá me vale 10. Muy bien, lo voy a agregar allá. Entonces el primero que voy a agregar es el de 10. Entonces le voy a decir, mire, desde A, estoy en A, voy a agregar D con 10. Entonces me llega. Destino, ¿quién me llegará? D. Peso, 10. Voy a ir a actuales. ¿Actuales quiénes son? Son estos de acá. Actuales es perdón. Actuales es algo temporal allí. Le digo, vaya donde usted mismo, donde el vértice A, y obtenga los enlaces que tiene con D. Porque D es el destino, ¿cierto? Entonces él viene y mira, no, yo no tengo con D. Bueno, simplemente va a decir entonces que a ese actuales, como está vacío, le va a agregar el peso. Entonces acá le voy a decir, eh, le voy a agregar uno solito. Me estoy enredando. No, me estoy enredando, pero estoy cayendo en cuenta de algo. Sí, actuales. Si no actuales, es decir, si eso es un non, entonces actuales va a ser igual a una lista vacía. O a una lista con peso. Estoy poniendo llaves acá, muchachos. Estoy dando un curso de Java y tengo las llaves metidas en la cabeza. Y no hay nada en actuales, es decir, si esto no existe, si no tiene ningún enlace en el momento, entonces simplemente va a crear una lista vacía, perdón, una lista con un único valor que será el peso que llegue. Es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces le voy a decir, bueno, ¿hay con D? No, no hay con D. Entonces, por favor, cree un nuevo acceso a D y asígnele una lista con el peso que está llegando, que es 10. Eso fue lo que dijimos. Vamos a agregar primero el de 10. Listo, quedó agregado. Muy bien. Sí, lo estoy diciendo así, mira. Llegó ahí en enlaces en D,
quedó la lista de actuales. Ahora, voy a agregar este de 6. Entonces llega nuevamente el destino D con un peso de 6 y pregunta actuales. Va a tomar a enlaces, va a enlaces y pregunta si hay algún camino hacia D. Bien, entonces, y mira, sí, tengo un camino hacia D con una lista que tiene un valor 10. Si no hay en actuales, pues esto es falso porque sí hay, entonces viene por acá y le dice actuales, que es esa lista que tengo acá con el número 10, le dice punto append peso. Peso que me llegó en 6, es decir, a esa lista donde había solamente el 10 le agregó 6. Y luego a esos enlaces con el destino D, es decir, con la llave D, le asigna el nuevo actuales. Entonces viene y dice acá, mire, en D le va a asignar actuales, pero actuales ya le habíamos agregado el 6, entonces queda esta lista de esta manera. No sé, Marlon, si ahí ya le queda más claro. Sí, profe. Sí. Sí. Vale, listo. Muy bien. Acá está. Muchas gracias porque ahí me hizo caer en cuenta de que había un error, porque claro, un non yo no le puedo hacer el append. Eso me iba a mostrar un error allí. Vale. Ahora, bueno, vamos acá nuevamente. Podemos trabajar con diccionarios como para que ustedes vayan entrenándose para lo último, para ese comodín que vamos a tener allá al final del semestre. Lo principal acá es que yo pueda agregar un vértice. Lo voy a llamar agregar vértice, ¿cierto? Tengo la lista de vértices, pues voy a agregar un vértice. Y un vértice me va a recibir, pues el método de agregar vértice me va a recibir el mismo grafo, la referencia al grafo, y puede ser, ¿cómo es que estoy creando acá el vértice? Solamente con la etiqueta, entonces voy a recibir la etiqueta del vértice. Y acá lo único que yo hago es crear un vértice V, que va a ser igual a la clase vértice, es decir, voy a instanciar a la clase vértice y le envío la etiqueta que tengo acá. ¿Sí? Acá le estoy diciendo como un new vértice y le envío etiqueta y él ya internamente me genera el objeto y ya con esto, ese V lo puedo agregar. Self.vértices se llama, acá tengo vértices, y lo voy a llamar en la etiqueta o en la posición o en la llave etiqueta, que es la que me llega, pues le voy a agregar el V. Es decir, ahí ya lo estoy agregando. Y si es necesario, pues retorno el V para que desde donde me lo agreguen tengan acceso a ese vértice que se acaba de crear y ya está. ¿Sí? Y no tengan que ir a buscarlo nuevamente si es que así lo hacemos. Bien. Por esa parte, entonces, agregamos vértices y a esos vértices, pues ya sabemos que a los vértices le podemos agregar un enlace directamente. Entonces, yo puedo ir ya a buscar un vértice. Entonces, ¿cómo busco un vértice o cómo obtengo un vértice? Obtener vértice. Para obtener un vértice recibo el self y recibo la etiqueta que estoy buscando. ¿Sí? Y acá simplemente yo pregunto si dentro de mí mismo, en mi diccionario de vértices, em, em, si esta etiqueta está en los vértices que tengo actualmente, entonces voy a retornar a self.vértices en la posición etiqueta, porque ya puedo accederlo, porque sé que ya existe. Pregunto, si esa etiqueta está en ese diccionario de vértices, porque acá cuando lo agrego, le agrego esa etiqueta, ¿sí? Le pregunto, si existe, entonces retórneme lo que tenga el objeto que tenga ese diccionario en la etiqueta
que me esté llegando para buscar. En caso tal de que no exista, pues simplemente retorno un none. Y ahí ya me doy cuenta de que no existe. ¿Sí? Esto sería todo. Aunque bueno, esto podría sobrar y esto vendría acá. Si entra por acá, retorna. Si no entra, pues retorna en esta parte. Muy bien. No sé si tienen alguna duda, inquietud con esto de agregar y de obtener el vértice. No, profe. Vale, listo. Em, bueno, pues ya saben ustedes, algunos métodos adicionales se pueden ir como ah, definiendo acá, si es del caso, más adelante que los vayamos necesitando. Yo voy a quitar por acá una celda debajo. Y pues vamos a hacer, o sea, digamos que es una implementación bastante básica, como lo pueden ver ustedes, porque acá pues podemos eliminar un vértice o editar un vértice. Bueno, ya es cuestión de adecuarlo a la solución de un problema específico. ¿Cómo haríamos? Acá pues yo voy a llamar un grafo igual a grafo. Es decir, acá defino un objeto de tipo grafo y a ese grafo puedo agregarle una serie de, mm, de vértices. Es más, voy a definir por acá etiquetas. Etiquetas que va a ser una lista. Una lista voy a definir A, B, C, D, bueno, que eso creo que ya lo borré. Nos podemos guiar pues por la lista de adyacencias ahora que hicimos en Excel para construirlo. Listo, yo creo el grafo y pues yo no voy a empezar uno por uno, puedo decirle acá, para cada etiqueta que está en etiquetas, lo que voy a hacer será a ese grafo le voy a llamar al método que se llama agregar vértice. Grafo.agregar vértice y a ese agregar vértice le llega la etiqueta. Entonces la etiqueta será E. Y de esa manera pues ya le voy a agregar todos los vértices. Sin embargo, aún no me va a quedar, aún no, o sea, están todos los vértices, estarían todos los vértices ahí sueltos. ¿Sí? Todos ahí sueltos. Vamos a hacer por aquí, vamos a hacer para cada llave, esto sería etiqueta valor que está en grafo punto, hemos hecho con un método de obtener los vértices. Mira, acá va saliendo. Definir, obtener vértices. Acá tengo obtener un vértice único y acá obtener todos los vértices. Esto solamente recibe el salto. Y acá va a retornar self.vértice. Tengo todos los vértices, punto items, que serían los items del diccionario, y puedo imprimir, vamos a ver si esto nos funciona. Me ha ejecutado la clase graph. Y ahora sí esto. Ahora sí. Muy bien, entonces, miren, acá estoy imprimiendo todas las etiquetas. Y puedo imprimir etiqueta, coma, y para cada etiqueta va a tener un valor asociado. Y recuerden que el valor es el valor de una etiqueta dentro de los vértices. Es una lista. Agregar, es un objeto. La etiqueta es un objeto. Listo.
Pues en este caso será un objeto vacío y ya lo podemos empezar como a procesar si es del caso, ¿cierto? Si queremos, entonces le decimos v punto, ya puedo definir esto acá. Obtener etiqueta, por ejemplo, pero sería lo mismo, pero ahí solamente como para que lo vean que podemos acceder a esos métodos de análisis. A, B, bueno, sería lo mismo, ¿cierto? Ahí no habría problema. Aún no podemos acceder, digamos, nada que tenga que ver con pesos porque no hemos agregado vértices, ¿sí? No hemos agregado aristas, perdón, con pesos. Bueno, vamos a quitar esto de acá. No lo necesito. Esto de acá. No lo necesitamos o se los dejo comentado. Ahí se los dejo comentado como para que lo tengan ustedes. Listo, agregué todas esas etiquetas. Ahora, yo puedo decirle, mire, puedo tener acá, decirle, bueno, podemos hacerlo manualmente. Digamos, grafo en el vértice A, ya existe, sí, grafo en el vértice A, ya existe. Usted, por favor, esto cuando accedo acá a esto es porque me va a retornar el vértice que le estoy agregando. Entonces, a ese vértice que me devuelva, le voy a agregar un enlace. Le voy a decir, mira, grafo en la etiqueta A, que me devuelve un vértice, le voy a decir punto, agregar enlace. Y ese agregar enlace va a ser hacia quién, hacia B y D. Entonces, le digo por acá, a B, por favor, agréguemele con, bueno, no tenía unos valores definidos, entonces pues le voy a poner 5. Vamos a agregar muchos a A, entonces también voy a D. Entonces, desde A voy a ir a D con, no sé, con 7. Desde A ya no puedo ir a ningún otro lado. De B puedo ir a F, a E y a desde B, B y B. Es decir, desde cada uno de estos puedo ir, desde B puedo ir a cada uno de estos, F, E y A, con unos valores específicos. Vamos acá con un 10, con un 15, con un 35. Muy bien, ahora continuamos con C. Desde C solamente puedo ir a D. Desde C a D con un peso de 18, por ejemplo. ¿Sí? Luego pasamos con D. Desde D, desde D, D puede ir a B, A y E. B, A y E. A B puede ir con 13, A puede ir con 19, a E puede ir con 2. Listo. Luego seguimos con E. Desde E puedo ir a D. A D. Y acá le digo que puede ir con un peso de 9. Y finalmente con F. F puede ir a C y a F y F. F puede ir a C y a A. A C puede ir con 23 y A puede ir con 13. Muy bien. De acá, de esta manera, pues les estoy agregando los enlaces. Estoy agregando los enlaces a cada uno de ellos. Y luego ya los podré procesar. Vamos a ejecutar este pedacito acá. Graph of business table. Mm.
A ver, agregar enlace, me recibe el destino y el peso. El destino y el peso. Porque entonces acá es porque no me quiere dejar obtener este dato de acá. En realidad, impresionado. Me está dejando acceder a esto de acá. Tal vez entonces vamos a tener que hacer una modificación acá. Y decirle acá origen y destino. No, pues esto se no, el origen, perdón, ahí el origen. El origen es este mismo, es este mismo. Un segundo acá, analizo el código ahora. Muy amable ahí por la observación. Claro, grafo es el objeto, pero grafo le doy decir punto, obtener vértices, que es el diccionario. Y a ese obtener vértices, claro, método obtener vértices, que es este, pues le devuelvo los vértices y a esos vértices es que obtengo el vértice que está en A y a ese le agrego enlace. Mil gracias. Mil gracias. Listo, profe, con gusto. A veces se le va uno. Y no está la solución ahí y listo. Vamos a ver, se va así. O sí que. Object. Pero si esto, si es el vértice, si es un objeto de tipo vértice, pues lo podré llamar a su método. Profe, creo que obtener vértices Ah, es una función, entonces habría que sí, llamarlo sí, como sí. partículas. Muchas gracias. Bien, obtener vértices. Ahora sí, me está imprimiendo el objeto. Mil gracias. Ya les había dicho, estoy como zombie hoy. Bueno. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Y error. Está mostrando completo enlace. Actual self.enlaces en el destino. Entonces, esto sería actuales es igual a una lista vacía. Y sí,
existen estos, pues entonces actuales van a ser igual a eso. Si no, actuales va a ser igual a peso. Mm, mm, mm. Actuales empiezan vacíos, sabemos que va a ser una lista. Si existe ya un enlace definido en esa etiqueta destino, pues simplemente vamos a decir que actuales va a ser igual a lo que hay actualmente allá. Pero pues en cualquiera de las dos circunstancias, si está vacía o ya hay unos valores, pues le va a hacer un append con el peso que llega en la actualidad. Esto, shift enter, shift enter. Enlaces. Ah, este es un diccionario. Sí, está bien. Entonces acá lo que debemos hacerle es, no esto, sino si el destino está en los enlaces. Si hay algún valor allí definido. Así. Así. Muy bien, ahí ya al parecer funciona. Ahí esto me lo toma como una impresión. Este comentario, eso es lo que parece. Es que sí. Ya estamos. Ahora sí, ya estoy definiendo entonces todas las etiquetas con las cuales voy a crear los vértices y a cada vértice de ese grafo pues le estoy agregando un enlace con un peso específico. Ahora lo único que nos queda será recorrer ese grafo rápidamente. Entonces obtengo los vértices. Pero para cada vértice que está en el grafo punto obtener vértices, pues podré imprimir el diccionario que tiene todos los enlaces. A ver. Mm, a ver, pues le diría acá para cada, digamos, esto sería la etiqueta y el valor del vértice que está en v.obtener enlaces. Vamos a mirar a ver si este método de obtener enlaces existe. En la clase vértice, obtener etiqueta, obtener valor. No, ya saben ustedes que lo que vamos necesitando lo vamos definiendo. Tener enlaces, south, todos los enlaces del vértice. Lo que hago es retornar south.enlaces. Muy bien, y eso es lo que me retorna, es un diccionario. Entonces, por eso lo estoy tratando acá como llave valor. ¿Sí? En obtener enlaces, pues lo que puedo hacer es un print de, esto sería vértice y le concateno el E, que sería esto.
valor. Etiqueta, para que no nos confundamos. Etiqueta. Entonces el vértice con la etiqueta X tiene enlaces con, y acá puedo concatenarle el valor. El valor sería, los, estos serían el destino. Perdón. Entonces, destino. El destino es valor. El vértice entonces sería v punto obtener etiqueta, que creo que ya tenemos ese método. Obtener etiqueta. Realmente le estoy diciendo. Para el vértice, cualquiera, la etiqueta que tenga, tiene enlaces con y defino el valor de los enlaces que tiene ese vértice. Con y defino. Destino con valores, mejor con valores, y le paso el valor que sería la lista de valores. Bien, ahí ya estaría. Vamos a ver si nos funciona. Enlaces, tiene enlaces con enlaces. Obtener enlaces. Bueno. Vértices. La etiqueta y el vértice. Entonces, punto items. Y acá también va a ser punto items. Obtener enlaces. Que no existe. No lo he corrido. Shift enter, shift enter, shift enter, shift enter. Ahora sí, acá está. Vértice A tiene enlaces con B con valores 5. El vértice A tiene enlaces con D con valor 7. El vértice B tiene enlaces con F con valor 10. Y así sucesivamente. Si nosotros por acá le indicáramos al grafo F que le va a agregar otro camino hacia A, pero con 56, por ejemplo, lo vamos a ver acá. Acá están los caminos. Esto ya es más manejo de lógica de programación con base en la estructura del grafo inicial que era el objetivo. Y ahora mostrarles que esto es muy sencillo, la definición de un vértice, la definición de un grafo. Ya digamos que la parte compleja, entre comillas, es más dada hacia el recorrido, aunque acá pues de entrada les muestro algo básico de cómo obtener vértices, de cómo procesar esos vértices, cómo trabajar generalmente con diccionarios. Los diccionarios siempre van a tener una llave y un valor asociado y se recorren otra vez pues, de items. Yo acá puedo definir también keys o definir values. Y ahí ya solamente, pues si es keys, pues tendré esto, que serían como las llaves de acceso. Si no, pues tendré los valores, pues entonces sería como la V. ¿Sí? Pero pues me gusta trabajar con el tema de items para tener acceso a los dos elementos al mismo instante. Vale. Muy bien, no sé si hay preguntas. Profe, una pregunta. En el for se pone bueno, enlaces, vértices, pero ese enlaces creo que no se usa en todo el for. No, no se utiliza porque este sería la misma obtener etiqueta. Es más, si yo quiero, no, este sería el V de acá. Sí, sería la misma. Si yo quiero, utilizo el E de la etiqueta, de la cual estoy procesando. Y no cambia nada. Sería eso.
como la misma información. Desde el grafo yo accedo al vértice a través de su etiqueta. Y dentro del vértice pues también tiene la misma etiqueta. ¿Sí? Eso es igual. Mire que puede hacer este reemplazo acá sin problema. Por el chat me preguntaban que si se puede hacer otra manera. Pregunta David que si podemos hacer esto de esta manera. Profe, pero fue hace rato, con las modificaciones que hizo, yo creo Ok. que ya no funcionaría. Vale, te pregunta por este código. Se me fue. Pero en mi mente hasta funcionaría. En mi mente hoy está como raro. Sí, no, pero sí, efectivamente no funciona cuando no se accede como a ese, no encuentra la llave. Pero listo, no, ya está funcionando así, podemos mejorarlo, lo pueden mejorar ustedes, claro está, siempre habrá cosas por mejorar, pero no hay lío. Esto de igual manera a ustedes les va a empezar a servir como base para que trabajen, ¿sí? Como siempre, pues vamos a ver una serie de algoritmos que nos van a servir para, digamos, recorrer los grafos. Vamos a ver recorrido en anchura, recorrido en profundidad, bueno, hay un conjunto de algoritmos que se llaman algoritmos de... se me fue. De expansión mínima, o cómo yo puedo llegar a todos los diferentes vértices del grafo. Allí vamos a tener a Prim, al algoritmo de Prim, al algoritmo de Kruskal, al algoritmo de Borubka. Algoritmo de expansión mínima, sí. Luego vamos a tener algo asociado con los costos, algoritmos de costo mínimo, que allí va a estar el que ustedes quieren tanto y se enamoran de él cada semestre, se llama Dijkstra y es digamos que es el más sencillo de todos los algoritmos de coste mínimo. También podemos tener allí a Floyd-Warshall y finalmente un algoritmo de flujo máximo que se llama Ford-Fulkerson. Vamos a ver si llegamos hasta allá, si no de igual forma, bueno, ya lo hablaré con el otro profesor. Tengo los videos de igual forma de cada uno de esos algoritmos en mi canal de YouTube. Allí, si de pronto no lo alcanzamos a ver y están inquietos por profundizar, allí los presento de buena manera. Pero bueno, ya empezaremos con estos algoritmos el día jueves en la clase magistral que tendremos, ¿vale? No sé si hay más dudas, inquietudes con respecto a esta introducción a grafos. Profe, usted nos mandaste el código, ¿cierto? Sí, claro, lo subo al GitHub, donde está todo lo de la materia. De igual forma, les recuerdo, mi GitHub es Jotarlo. Entonces buscan Git, Jotarlo y GitHub, Jotarlo, y ahí aparece en los repositorios, estructuras de datos. Vale, voy a tener entonces la grabación.